Continuamos hoy con nuestro segundo mensaje y último de esta pequeña serie titulada Venid a mí, estéis trabajados y cargados. Mencionábamos hace 8 días que las cargas de las cuales está hablando el Señor Jesucristo, pues obviamente no son las cargas físicas, no es el cansancio de nuestro cuerpo. Está hablando de las cargas del corazón, de las del alma. Son aquellas cargas que nos consumen, que nos roban la vida. El primer servicio son esas cargas que nos hacen envejecer en corto tiempo, cuando viene una crisis sumamente complicada a la familia. Las que no nos dejan dormir cuando nos vamos a la cama, son esas cargas que dividen familias, las que destruyen matrimonios. Son esas cargas que trae la angustia de manera natural, cuando hay incertidumbre y cuando preguntamos qué va a suceder el día de mañana con esta situación, hacia dónde va a terminar esto. Y el Señor Jesucristo da una hermosa promesa para quienes estamos cargados y cansados de esta manera. Como leíamos en el Salmo 42, el Señor dice: ahora yo los haré descansar. Ahora, en el tiempo presente, este es el momento en que yo haré descansar a los que están cargados y cansados. El título del mensaje de hoy es: llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. Continuamos con esta porción de Mateo capítulo 11, versículo 29, muy fácil de localizar, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11, versículo 29. Y voy a pedirles que deje ahí su Biblia abierta, no buscaremos otro pasaje, pero es importante que la tengamos ahí por algunas palabras que estaremos viendo durante el mensaje. Mateo 11, versículos 29 y 30, dice así la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay 4 palabras que yo quiero que pongamos atención y de esas estaremos hablando en el desarrollo del mensaje. El yugo, pero el yugo dice el Señor que es fácil, que es ligero, y como resultado de llevar su yugo hallaremos descanso para nuestra alma. Esto parece una contradicción. ¿Cómo es que el Señor promete descanso para el alma llevando un yugo sobre nosotros? Es que así es nuestro Dios. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y a través de la palabra de Dios esta tarde vamos a conocer qué es lo que el Señor nos está diciendo en esta porción. En primer lugar, hay una invitación de parte del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. La invitación contiene 2 elementos: llevar el yugo y aprender de Jesús. El yugo. 59 veces aparece la palabra yugo en la Biblia, para hacer referencia a la esclavitud, al sometimiento, al pago de impuestos, pero también la Biblia usa el yugo para hablar de la idolatría, cuando una persona se humilla ante un ídolo. También el Señor, en la ley dada a Moisés, da un mandamiento que pareciera que no tiene mucho sentido cuando el Señor lo dice, pero Él dice: no pongas a arar tu campo a un buey y a un asno juntos, no lo hagas. Porque obviamente son de tamaños diferentes, son de naturalezas diferentes, son de temperamentos diferentes, de fuerzas diferentes, de zancadas diferentes. Dice: si tú haces eso, tu campo va a ser un desastre lo que tú vas a hacer. Y ese es el principio que toma Pablo para hablar a los corintios y decirles: no os unáis en yugo desigual. Hablando del matrimonio, pero también otras relaciones. Por ejemplo, las sociedades mercantiles. Ten cuidado de no asociarte con alguien que no conoce al Señor, porque tus principios como cristianos van a ser comprometidos. Así que esto es lo que el Señor, cuando el Señor da esa instrucción de no poner 2 animales diferentes
¿verdad? Él estaba yendo mucho más allá a estos aspectos de nuestra vida hoy en día. Quizá todos tenemos en mente un yugo, quizá la mayoría ha visto un yugo. Ay, me escondieron mi yugo, pero yo traje mi yugo, este es mi yugo. Para los que conocen la casa, ¿verdad? Esto está en la entrada de la casa. Hay yugos diferentes. Este es un yugo, se llama yugo cornal, porque va fijado a los cuernos. Hay otros yugos que se llaman collales, que van fijados al cuello. Pero con esto en mente, antes de entrar de lleno al mensaje, yo quiero decir esta frase, explicar más bien. Quiero decir esto y si todos lo alcanzan a ver, el yugo, ¿verdad? Con eso en mente, entonces van a comprender muy bien, se entiende muy bien lo que esta frase dice. El yugo siempre es para dos. Siempre. El Señor dijo, llevad mi yugo. La palabra en griego es toma, levanta, lleva mi yugo. Tengo la bendición de tener un padre campesino. Ahora mi papá tiene 91 años y va al campo todos los días sin excepción. Es alguien que ama el trabajo. En la plenitud de su fuerza, en sus 30 a sus 50, uno de sus oficios era amansar yuntas. Entonces, cuando yo voy a estos pasajes de la Biblia, hay demasiados elementos en mi mente que yo viví desde niño. Este yugo lo hizo él, lo hizo mi papá. Y lo hizo por la yunta que iba a amansar. Están hechos a la medida del cuello, ¿verdad? La función, no tengo tiempo para hablar de eso, ¿verdad? Pero este yugo es más corto de lo normal por el uso que se le iba a dar. Bueno, pero el yugo es lo que hace posible la yunta. Sin yugo no hay yunta. Pero para que usted tenga una yunta, necesita 2 bueyes mansos. Pero para hacer un buey manso, usted toma 2 toros. Y no se puede hacer un buey sin castrar al toro. Ese es el primer paso. Hay personas que se brincan ese paso, pero el peligro es tremendo, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero el primer paso es castrarlo. En un sentido, el toro renuncia a su naturaleza. Bueno, para el toro es involuntaria, ¿verdad? No se le pregunta. Pero el toro renuncia a su naturaleza. Mediante la castración, el animal se vuelve dócil, se vuelve manso, gana más fuerza. Después viene un proceso, ¿verdad?, de entrenamiento. Hay muchos. Yo quiero hablarles en 2 minutos lo que yo vi, lo que yo viví. Para amansar, mi papá tenía 2 partes. Esta parte del yugo que va montada en el cuello se llama balona. ¿Recuerdan, para los que son de mi rodada y un poquito más para arriba, recuerdan el dicho de hazme la balona? ¿Sí? ¿Recuerdan? Oye, ponte del otro lado, no seas malito, ¿no? Ayúdame a cargar esto, échame una mano, es lo que significa. Eso se llama balona. Entonces lo que él tenía era 2 balonas independientes. Ya cuando había hecho el proceso, el primer paso para los animales, entonces el segundo era ponerles la balona sola, atadas con la coyunda. Aquí ven unos agujeros. Están fijadas las coyundas, son unas tiras de cuero, y con esas se fija el yugo al cuerno. Lo que hacía era ponerles a los animales solos, cada quien por su lado, ¿verdad?, su balona y fijado. Esa sensación es muy fea para el animal. En primer lugar,
porque el animal no está acostumbrado a llevar la cabeza abajo. Esto lo que hace es bajar la cabeza. Sentir esa sensación de los cuernos apretados es muy incómodo. Había animales que por 3 días no comían. Le ponían la balona la primera vez y se quedaban fijos. Es tan molesto, él no entiende lo que está pasando. Ya pasó por un proceso y ahora viene el otro. Eso pues ya, así que todo un proceso de entrenamiento repetitivo. Es quitar la balona, volverla a poner, dejarla 2 días, volverla a quitar, volverla a poner. Y después de que se acostumbraron a eso, entonces sí ya se ponen los dos, ¿verdad? En un yugo. Ya que están en el yugo, que saben poder caminar juntos, entonces viene todo el proceso, ¿verdad? Después de enseñarles cómo guiar, cómo conducir como yunta. El Señor dice, aprended de mí y llevad mi yugo. Quiero hablar, antes de entrar al punto central del mensaje, ¿qué no significa llevar el yugo? Basado en 2 cosas que yo he escuchado de cristianos. Llevar el yugo no es un intercambio de yugos, porque el yugo es para 2. No es que Cristo tiene un yugo, yo tengo otro, ¿verdad? Entonces yo le doy mi yugo a Cristo, yo tomo el de Cristo, ¿verdad? Y de manera automática pues Él me va a dar descanso. No es eso. Llevar el yugo tampoco es involucrarme en su obra. Basado, ¿verdad?, en lo que he escuchado a veces de cristianos que es, llevar el yugo de Cristo es servir en su obra. Entonces, si yo sirvo en su obra, entonces Él que se encargue de este desastre de vida que yo traigo aquí. No es eso. Para ese desastre que traemos de vida, ¿verdad?, hay decisiones y acciones que tomar, basadas en la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero el Señor no se va a encargar de arreglar mi desastre si yo me involucro en su obra. Así que, ¿qué es llevar el yugo del Señor? En las 3 acciones siguientes, ¿verdad?, creo que engloba de manera perfecta lo que el Señor está diciéndonos en esta instrucción. En primer lugar, llevad mi yugo y aprended a caminar con Cristo e imitar su vida. El Señor dice, llevad mi yugo, significa camina conmigo, vamos a ir juntos. Estamos aquí unidos por el yugo, vamos a caminar juntos. Es caminar juntos, caminemos a diario. Vamos a caminar tú y yo juntos todos los días. Es donde tú estés, yo voy a estar. Lo que tú veas, yo lo voy a ver. Lo que tú escuches, yo lo voy a escuchar. Lo que tú digas, yo lo voy a oír. Y viceversa. Dice Jesús, lo que yo diga, tú lo vas a escuchar. Lo que yo haga, tú lo vas a ver. Lo que yo sienta, tú lo vas a sentir. Eso es imitar la vida de Cristo. Eso es renunciar a nuestra antigua naturaleza y vivir como nuevas criaturas. Porque el día en que creímos, dice la palabra de Dios, que las cosas viejas quedaron atrás y fuimos hechos nuevas criaturas. Eso es lo que significa ser nueva criatura y vivir como nueva criatura. Es que yo voy caminando al lado de Cristo todos los días. ¿Y en qué lo tengo que imitar? Dice Filipenses, imítalo en su humildad. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Siente igual que Cristo. Siente lo mismo que Él sintió. Ten esos sentimientos que Él tuvo. ¿Y cuáles fueron? Que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. La palabra es vació a sí mismo, haciéndose obediente.
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este es el primer punto que el Señor quiere decirnos cuando Él dice, toma mi yugo, es, necesito que seas humilde. Hace 8 días hablamos de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, cuando el Señor dice, echando toda vuestra ansiedad, y hablamos ampliamente de esta palabra hace 8 días, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa hermosa promesa del descanso. Pero hay una condicionante antes. El versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su tiempo. Primero te tienes que humillar y sabes, al que se humilla, Dios lo exalta. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así como el Señor exaltó a Cristo dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y un día, delante del más humilde, toda rodilla se doblará. Por su humildad. Lamentaciones 3:27, jóvenes, señoritas. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Aprendan. Lo que está diciendo es, aprende a caminar con Cristo. No hay cosa más hermosa para un niño, para un joven, que a esa edad, y padres, eso nos toca a nosotros. Aprenda a caminar al lado de Cristo, que sea humilde. He visto a niños y he visto a jovencitos sostenerle la mirada a sus padres, y también a jovencitas, con la cabeza erguida, sin humildad. Y el Señor dice que Él derrama de su gracia sobre los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Siempre que veo esa escena, digo, pobre niño, pobre joven. Para colocar el yugo, hermanos, es indispensable que el buey baje la cabeza. Voy a dejar el yugo aquí para el final. Si alguno quiere pasar, si algún matrimonio quiere pasar y ponerse el yugo. Y se van a dar cuenta, no se puede poner si usted tiene la cabeza levantada. No se puede. Tiene que agachar la cabeza. Para que se lo pongan los dos, ya había allá, ¿verdad? Te lo voy a poner. No, si los quiere poner, es los dos. Eso significa doblar la cerviz. Somos 4 hermanos varones. Yo soy el menor. Y siempre al menor, la verdad es que nos consienten un poco más, ¿no? Como que nos cuidan. Al mayor ese le fue como en feria, ¿no? Con él se experimentan los papás, ¿verdad? Pero el menor pues ya como que nos tienen, la verdad es que sí nos tienen más cuidado. Yo aprendí a uncir a los 13 años. Mis hermanos mayores más chicos que yo. Y ahora que yo soy papá, que tuvimos hijos, yo decía, ¿qué pensaba mi papá? ¿Cómo ponía a un niño a uncir estos animales? Es que él había hecho un buen trabajo con ellos. Cada animal pesa en promedio 500 kilos, un buey. Tienen una fuerza impresionante, hermanos. ¿Cómo es que un niño puede colocar un yugo y fijarlo y amarrarlo? Por la mansedumbre del buey. Por su humildad. La humildad es como la espiga que está llena de granos. A medida que se va llenando y el grano va madurando, la espiga se va doblando. Cuando la espiga está vacía, la espiga está levantada, está erguida, está orgullosa. Y esa es la característica de alguien humilde. No presume, porque sabe que todo ha venido del Señor.
que todo lo que Él es porque Dios derramó de su gracia sobre Él. Eso es humildad. Humildad es cuando el Rey de los cielos, el Señor de señores y el Rey de reyes, el que es digno de toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, tomó una toalla, se la ciñó a la cintura y lavó los pies de sus discípulos. Eso es humildad. Eso significa llevar el yugo, hermanos. En segundo lugar, llevad mi yugo y aprended de mí, es obedecer la palabra. Obedecer. Y en este punto vamos a ver la diferencia entre conocer la palabra y obedecerla. La palabra aprended en el griego también se traduce como averiguar, descubrir, estudiar, escudriñar. Cuando el Señor dice escudriñen las Escrituras, lo que está diciendo es escudriñala para que la obedezcas y la pongas en práctica, no para que acumules conocimientos en tu mente. Es para que la vivas. Obedece la palabra porque la palabra es inspirada por Dios, fue soplada por Dios. La palabra es una balanza. Cuando tú vas con un corazón honesto delante del Señor y abres las Escrituras en tu estudio personal, la palabra es una especie de báscula. Y si tú acomodas tu corazón allí, el Señor va a pesar tu corazón. Y a medida que escudriñes y tengas tiempo con el Señor en tu estudio personal, el Señor va a revelar cómo está tu corazón. Pero la palabra de Dios también es espada de dos filos porque penetra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. La palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad. Pero la palabra de Dios también es espejo. Y el espejo es fiel. El espejo refleja solamente lo que hay delante de él. ¿Se ha incomodado alguna vez con su espejo? ¿Sí? Diríamos en Chiapas, este espejo ya ni gracia tiene, ¿no? Así dice, ¿no? Cuando algo no te gusta, ¿verdad? Pero la culpa no es del espejo. El espejo no miente, dice la canción, ¿no? El espejo es fiel. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando tú vas a la palabra, ¿sabes que la palabra funciona como un espejo? Te va a decir exactamente cómo estás, si es que vas a la palabra. Pero la palabra de Dios también es lámpara, porque alumbra todos los rincones de nuestra alma y saca a la luz todo lo que en ella hay. Hermanos, si no estamos conscientes que llevar el yugo significa obedecer su palabra, corremos el riesgo de que nos suceda lo que le pasó al pueblo de Israel. Jeremías 2:20 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Dice, eras mi pueblo, dice Dios. Caminabas conmigo, íbamos juntos, yo te guiaba. Pero en algún punto tú rompiste el yugo. No quisiste seguir conmigo. Y dijiste, no sirve. No sirve. Lo que está diciendo el pueblo de Israel es, no sirve los principios que Dios puso. No funcionan. Es como el cristiano hoy, ¿verdad? Que dice, no, ya probamos. O expresiones como esta, sí, yo también fui cristiano alguna vez, ¿verdad? Cuando uno quiere compartir con alguien, yo sé de eso, ¿verdad? Yo también fui cristiano, pero no sirve, no funciona. Y rompiste tus yugos y tus ataduras y dijiste, no sirve. Con todo eso que hiciste, el resultado es el siguiente. Dice, con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso,
te echabas como ramera. Dice, te prostituiste espiritualmente, te fuiste detrás de los ídolos, es lo que significa. Mencionaba al inicio, hermanos, que no puedes tener un buey si no lo castras. Nunca me tocó ver una tragedia, solo la escuché de mi papá. Pero quienes ponen a 2 toros en un yugo, con toda su naturaleza, y en esa carreta usted lleva una carga, o va una familia, si los toros detectan una vaca en celo, el yugo no es nada, lo rompen, saltan cerca, voltean la carreta. Cuando nuestra naturaleza antigua, hermanos, no está castrada, y estoy hablando de creyentes, cuando tu naturaleza antigua domina tu vida, nunca podrás experimentar el descanso que Cristo ha prometido. Esta es la razón por la cual los cristianos viven en los deseos de la carne, porque conocen la palabra, pero no la obedecen. Esta es la razón por la cual los cristianos se han divorciado. Esta es la razón por la cual los cristianos, hombres y mujeres, han sido infieles. Esta es la razón por la cual los cristianos hacen negocios que no son éticos. Porque la antigua naturaleza es la que domina esa vida. Siguen víctimas de su vida pasada. Los frutos de la carne son los que afloran en su vida. Son cristianos que viven en prostitución espiritual y moral por no tener comunión con Cristo. No están viviendo, no están caminando con el Señor, no están imitando su vida y mucho menos obedeciendo su palabra. Jeremías 5:5 dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino. Está hablando de personas que conocen la palabra de Dios, conocen el camino de Jehová, el juicio que trae cuando no obedece su palabra, pero ellos también quebraron el yugo y rompieron sus coyundas. Hermanos, eso es vivir en la carne. Y lo único que trae, hermanos, es desgracia, tragedia y dolor a la familia. Así que yo te pregunto, ¿qué está diciendo el espejo en este momento? ¿Tu antigua naturaleza está castrada o te domina? ¿Cómo sales en la báscula del Señor? ¿Sobre qué áreas de tu vida el Señor está arrojando luz a través de su palabra? Y si lo está haciendo, quiero decirte que es por amor a ti. Hace 8 días hablábamos que el Señor dice, detente, por ahí no es el camino, da la vuelta. Adán, decíamos hace 8 días, las hojas no te van a servir para tapar tu vergüenza. Las hojas no son el remedio. No sigas maquillando tu desgracia. No sigas poniendo una careta de que todo está bien. Lo único que vas a hacer es destruirte a ti y a los que están a tu alrededor. En tercer lugar, llevad mi yugo y aprended de mí. Es comunión continua mediante la oración. No puede haber comunión y no podemos caminar, no podemos llevar el yugo de Cristo si no tenemos comunicación mediante la oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, o sea, desvélate, velando es desvelándote, de día y de noche, velando en ello con toda perseverancia y súplica,
Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración es constante. El Señor dice, conversemos durante el día, no solamente me des las migajas de tu tiempo por la mañana o por la noche cuando ya estás cansado. No me arrojes las migajas de tu tiempo. Platiquemos durante el día. Inclúyeme en tus decisiones. Pregúntame acerca de tu negocio. Háblame de tu trabajo cuando estés ahí. Pregúntame por tu comportamiento. ¿Estoy portando bien? ¿El trato para mi esposa es el correcto? ¿El trato para mis padres es el adecuado, el que yo tengo, el respeto? ¿Estoy actuando bien? Llévalo al Señor. Y el Señor te va a contestar con su palabra. No lo vas a soñar, por cierto. El Señor te lo va a responder a través de tu palabra. Pregunta por tu trato hacia los demás. ¿Soy ese ejemplo? ¿Soy como Cristo para mi esposa? ¿La cuido de esa manera? ¿La procuro? ¿Soy como la iglesia para mi esposo? ¿Lo respeto de esa manera que Cristo respeta y honra, que la iglesia honra a Cristo? Pregunta por tus motivaciones. Cuando hagas algo, llévalo delante del Señor y dile, Señor, quiero involucrarme en esta área, quiero hacer esto, pero revisa, ¿mi motivación es la correcta? ¿O hay algo de orgullo en esto que estoy haciendo? Mi motivación es otra. Eso es, hermanos, tener comunión mediante la oración. Es un diálogo de todo el día. En tu tiempo en la oficina, platica con el Señor, en tus espacios que tengas, conversa con Él, consúltalo, pregúntale. Esto es llevar el yugo y aprender de Él. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dice el Señor, todo lo que yo te he dado no es grave. Te los he dado para tu beneficio. Quiero bendecirte. Y la promesa hermosa. La invitación es, lleva mi yugo. Y como resultado de esto, el Señor hace una promesa y dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Hay 3 referencias que aparecerán ahí en la pantalla. La primera obviamente es a los judíos que están escuchando las palabras de Jesús. Ellos habían estado bajo el yugo de la ley y a ese yugo se le había añadido a través de los años más y más y más cargas que no tenían nada que ver con la ley de Dios, que eran asuntos de los hombres. Así que ellos estaban cansados de un yugo religioso que no les conducía a nada, que seguían vacíos en el corazón. Y el Señor les dice, yo tengo un yugo más ligero y esa es la gracia. En segundo lugar, la invitación es para usted. Si tú eres hijo de Dios, pero si sigues cansado, cargado, con preocupaciones en el alma y en tu corazón, esta invitación es para ti. Hace 8 días hablamos ampliamente de este punto. Así que si no escuchó el mensaje, yo le animo a que lo busque ahí en las plataformas de la iglesia. El Salmo 23 que cantamos antes del mensaje dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Ese es el reposo, ese es el descanso que Él ha prometido. Pero es prometido y es dado al que está consciente que Él es la oveja y que Dios es el pastor. Y entonces la oveja se humilla delante de su pastor.
Y finalmente, es una clara referencia al hombre aplastado por el peso del pecado y la culpa del corazón. El Señor dice, si estás viviendo en pecado, yo quiero darte descanso. Salmos 32 dice, 32:3, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Esta es la condición de alguien que está en pecado. El que está en pecado, conozca o no conozca al Señor, sabe que llega al punto que su mente se ha cauterizado, que incluso a veces hace alarde de su pecado. Pero en su interior, el Señor dice, en tu interior tú lloras, porque yo te conozco. En tu interior, cuando tu conciencia te acusa, tú sabes que estás mal. Ese dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. El alma está vacía y solo busca satisfacciones momentáneas a través del pecado para evadir su realidad. Pero el Señor dice, estás vacío. La porción esta dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, vendrá el reposo a tu corazón cuando tú vengas delante de mí, confieses tu pecado, yo te perdone y te sientas libre. Mientras tanto, dice, seguirás viviendo con tu fachada de que todo está bien, pero sabes que no lo estás. Conclusión del mensaje. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. Jesús fue de oficio. Jesús fue de oficio carpintero. Les dije que este yugo lo hizo mi papá. No es carpintero. Pero si usted toca esta parte, es bien suave. Porque él amaba a sus animales. Porque sabía que iban a llevar una carga muy pesada. Y el yugo tenía que ser lo más cómodo posible. Jesús conocía tus cargas. Sabía lo que ibas a enfrentar en la vida. Él sabe incluso por lo que estás pasando hoy. Y Él dice, como buen carpintero, yo diseñé un yugo. Es suave y es ligero. Dice, yo estoy en un extremo y tengo un extremo libre para el que lo quiera tomar. Padre, tú que escudriñas la mente y el corazón, tú conoces nuestra condición. Quiero pedirte, Padre, que tú concretes la obra a través de tu palabra en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, traiga reposo, traiga descanso, al saber, Señor, que tú estás a nuestro lado, que tú has prometido descanso para nuestras cargas. Pero también, Señor, tú nos pides que llevemos tu yugo. Y mientras usted continúa orando, quiero que piense en lo que el Señor dice. Llevad mi yugo es imitar mi vida. Llevar mi yugo es obedecer mi palabra. Y llevar mi yugo es que tengamos
comunicación durante todo el día. La pregunta es, ¿cómo estás? Hoy fue colocado delante de nosotros el espejo de la palabra de Dios. Para usted también que está viendo este mensaje en línea, que estás viendo este video, estás escuchando este audio. Hoy la palabra de Dios fue colocada delante de ti como un gran espejo limpio, perfecto. ¿Cómo está tu vida? ¿Tu naturaleza antigua ha quedado atrás? ¿Estás sometida al Señor? ¿O es tu naturaleza antigua la que guía tu vida? ¿Has aprendido a descansar en el Señor? ¿O sigues llevando esa carga por mucho tiempo ya? Así que yo te invito a que hoy la dejes delante del Señor. Y si entre nosotros hay alguien que dice, yo no tengo a Cristo en mi corazón, o sea, yo soy ese pecador que la palabra de Dios dice. La verdad es que mi pecado me acusa. He aprendido a poner una fachada en mi cara, pero mi corazón está vacío. Si tú dices, yo no tengo a Cristo en mi vida, yo hoy quisiera tener un encuentro personal con Él, yo hoy quiero entregarle todo esto, yo quiero que Él se encargue de mi vida. Ahí donde está, solamente levante su mano. Todos están en actitud de oración, pero solamente quisiera saber si alguien o todos los presentes ya han tomado esta decisión antes. Y para usted que es hijo de Dios, estos dos mensajes, el Señor los ha traído con una carga en mi corazón. Y quizás solamente fue para ti, quizás solamente fueron para usted, pero el Señor es el que sabe y bendito sea Dios por su palabra. Bendito Padre, a ti sea la gloria y la honra. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su humildad y este yugo que Él ofrece, en un sentido un yugo de madera que posteriormente se convirtió en una cruz. Y en ella, Señor, Él derramó su sangre. En ella Él fue clavado para limpiar nuestros pecados y darnos esta libertad. Padre, te ruego que escuches la oración de tus hijos, escucha la confesión y brinda, Señor, el oportuno socorro para aquellos que te la están solicitando en este momento. Bendito seas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.